Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Raimar Cedeño y en esta oportunidad y por este medio les hablaré un poco sobre las sucesiones por representación. Ahora bien, comenzaré hablando sobre la sustitución y la representación. Las sucesiones son instituciones jurídicas que juegan un papel importante en nuestras vidas, aunque solo escuchemos hablar de ellas al momento que una persona muere por medio de un testamento, el cual va a contener su voluntad y dicha voluntad se hará ley al momento de morir. Las disposiciones planteadas en el testamento cobran valor cuando el testamentario fallece, permitiendo así que éste disponga en la totalidad o de forma parcial de su patrimonio, cuya acción genera la creación de un heredero. No sé, este programa de conveniencia. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Raimar Cedeño y en esta oportunidad y por este medio les hablaré un poco sobre las sucesiones por representación. Ahora bien, comenzaré hablando sobre la sustitución y la representación. Las sucesiones son instituciones jurídicas que juegan un papel importante en nuestras vidas, aunque solo escuchemos hablar de ellas al momento que una persona muere por medio de un testamento, el cual va a contener su voluntad y dicha voluntad se hará ley al momento de morir. Las disposiciones planteadas en el testamento cobran valor cuando el testamentario fallece, permitiendo así que éste disponga en la totalidad o de forma parcial de su patrimonio, cuya acción genera la creación de un heredero o más. Bien sabemos que los herederos son todas aquellas personas llamadas a adquirir la titularidad de algún derecho a través de las disposiciones testamentarias. Pero ¿qué pasa si una de esas personas no quiere o no puede recibir el bien o derecho heredado? Por esta razón, el testador hace un llamado a un segundo heredero, en caso de que el primero no quiera o no pueda realizar las funciones que se le acredite como heredero. Esta figura se llama sustitución y dentro de la legislación venezolana se encuentra establecida en el artículo 959 del Código Civil venezolano, que expresa lo siguiente: puede sustituirse en primero o ulterior grado otra persona al heredero o al legatario, para el caso en que uno de ellos no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Se pueden sustituir varias personas a una o una a varias. En este sentido, podemos decir que la sustitución es el efecto que se produce cuando el testador llama a un segundo heredero cuando el instituido primero llamado a heredar no quiere o no puede aceptar la designación. Asimismo, es necesario señalar que cuando ya ha sido aceptada la herencia por sus herederos, la sustitución es ineficaz, puesto que al ser aceptada se transmite por el aceptante a sus herederos legítimos. Continuando con el mismo orden de ideas, nos encontramos con una figura llamada representación. A simple vista podemos decir que es familia de la sustitución, que sus medios de aplicación
y esencia tienen características parecidas a las antes mencionadas. Sin embargo, esta institución del derecho sucesoral consiste en el derecho que tienen los descendientes de una persona ya fallecida para heredar en lugar de ella. Es decir, que la representación es la oportunidad que tienen los hijos o los nietos de una persona para heredar en lugar de ella, si ésta llegase a morir antes que el testador, o si bien la misma no puede heredar por indignidad. La representación también aplica para los casos cuando se trate de personas ausentes o incapaces de suceder, o cuando la persona cuya sucesión se ha renunciado. En el Código Civil venezolano, en su artículo 814, establece que la representación tiene por efecto hacer entrar a los representantes en el lugar, grado y en los derechos del representado. Ahora bien, podemos decir que la representación hereditaria se da en la línea recta y en la línea colateral. La representación por la línea recta descendiente tiene efecto indefinidamente entre los hijos del de cojus. En la línea colateral, la representación se admite a favor de los hijos de los hermanos y de las hermanas del de cojus, concurran o no con sus tíos. En cuanto a la aceptación de la herencia, el Código Civil nos expresa en sus artículos 996 y 997 que la aceptación de la herencia puede ser pura y simple o por inventario. A su vez, no debe realizarse a términos condicionales ni parciales. En cuanto a la aceptación pura y simple, es aquella que, por no hacerse bajo la cláusula especial del beneficio de inventario, produce efectos ilimitados, es decir, el llamado a la herencia, al aceptarla, se coloca en la misma posición que el fallecido, en todos sus derechos y obligaciones. Asimismo, puede hacerse en forma expresa o tácita, por lo cual es una aceptación expresa cuando se tome el título o cualidad de heredero en un instrumento público o privado, y tácita cuando el heredero ejecute un acto que suponga necesariamente la voluntad de aceptar la herencia, acto que no tendrá derecho de ejecutar sino en calidad de heredero. Por otra parte, la aceptación por inventario es la declaración de voluntad. Es una manifestación de voluntad modal para proteger al heredero. Esto consiste en realizar un inventario sobre los bienes muebles e inmuebles y las cargas, es decir, pasivos o deudas, dados en la sucesión para evaluar el estado de la herencia. Si una persona acepta la herencia por inventario, puede obtener las siguientes ventajas, según lo establecido en el artículo 1036 del Código Civil venezolano, en el cual se estipula que los efectos del beneficio del inventario consiste en dar al heredero ventajas siguientes, como lo son no estar obligado al pago de las deudas de la herencia, ni al de los legados, sino hasta concurrencia del valor de los bienes que haya tomado, y poder libertarse de unas y otras abandonando los bienes hereditarios a los acreedores y a los legatarios. A su vez, otra ventaja sería no confundir sus bienes personales con los de la herencia y conservar contra ella el derecho de obtener el pago de sus propios créditos. Asimismo, no estar obligado al pago de las deudas de la herencia ni al de los legados, sino hasta concurrencia del valor de los bienes que haya tomado, y poder librarse de unas y otras abandonando los bienes hereditarios a los acreedores y a los legatarios. De tal forma, se puede decir que la herencia recibida en virtud de una aceptación por inventario puede ser administrada tanto como por el heredero o como por otra persona, puesto que la importancia radica en custodiar, liquidar deudas, en caso de que existan, administrar el patrimonio y rendir cuentas de su gestión. La aceptación por inventario aplica tanto para sucesiones intentadas como para sucesiones testamentarias. En cuanto a la renuncia de la herencia, en el artículo 1012 se señala que la repudiación de la herencia debe ser expresa y constar de instrumento público. Es decir, que la renuncia de un acto voluntario que exige la plena capacidad de realizar actos y de disponer por ello, esta acción puede ser realizada por el heredero,
que no haya aceptado aún herencia, por lo cual la jurisprudencia dice que la repudiación en fondo no es sino una renuncia del derecho hereditario y como tal no se presume. La voluntad de no aceptar debe ser expresa, consignada en forma indubitable en un instrumento público. Entre sus efectos tiene que quien repudia la herencia se reputa como que nunca ha sido llamado a ella según el artículo 1013 del Código Civil venezolano. Y como consecuencia, la repudiación de la herencia produce que los otros coherederos adquieran la parte a la que se ha renunciado según el artículo 1016. Este estipula que las sucesiones testamentarias, la parte del renunciante se difiere a sus coherederos o a los herederos ambiestatos, según lo establecido en los artículos 943 y 946. Siguiendo con la temática en estudio, se puede decir que la comunidad hereditaria será la situación de cotitularidad hereditaria que se crea con la posibilidad de una delación conjunta y simultánea a varios herederos que acepten la herencia diferida a su favor. En cuanto a la institución de la albacea, esta es creada por el testador, el cual puede nombrar a uno o varios según el artículo 967. A su vez, el artículo 968 nos dice que no puede ser albacea quien no puede obligarse. En cuanto a sus atribuciones, según el artículo 971, serán las que designe el testador con arreglo a las leyes. Asimismo, en el artículo 973 se señala que las atribuciones de los albaceas, además de la que designe el testador, serán las siguientes, como lo son: disponer y pagar los funerales del testador con arreglo al ordinario por este, y en efecto de tal disposición según la costumbre del lugar y las facultades de la herencia. Otra sería pagar los legados que consistan en cantidades de dinero, haciéndolo saber al heredero y no contradiciéndolo este. Otra sería vigilar la ejecución de los demás ordenado por el testamento y sostener siendo ello justo su validez en juicio o fuera de él. Por otro lado también está, si por disposición del testador está en posesión de todos los bienes, sus atribuciones se extienden a pagar las deudas, por mencionar algunas. Ahora bien, siguiendo con la temática en estudio, se hace necesario hablar sobre el derecho fiscal aplicable a las sucesiones. El impuesto sobre sucesiones es un impuesto de naturaleza directa y subjetiva, que grava transmisiones gratuitas de derechos por causa de muerte, que ineludiblemente causarán un incremento patrimonial a los beneficiarios de las herencias y legados, encontrándose regulado en nuestra legislación con la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás conexos. Los sujetos obligados a este impuesto son los beneficiarios de herencias y legados que comprendan bienes muebles o inmuebles, derechos o acciones situadas en el territorio nacional. De acuerdo al artículo 3 del instrumento legal antes mencionado, su base imponible será el patrimonio neto dejado por el causante. Se determinará restando de la universalidad de los bienes que forman el acto la totalidad de cargas que forman el pasivo, teniendo en cuenta todas y cada una de las reglas y limitaciones que establece la ley. De acuerdo a la ley, forman parte de activo todos los bienes, derechos y acciones que para el momento de la apertura de la sucesión se encuentren a nombre del causante, en virtud del título expedido conforme a la ley. Asimismo, aquellos inmuebles que para el momento de la apertura de la sucesión aparecieran enajenados por el causante por documentos no protocolizados en la correspondiente oficina de registro público conforme a la ley, así como también los bienes enajenados a título oneroso por el causante en el año anterior a su fallecimiento, por mencionar algunos. Por su parte, constituyen el pasivo de la herencia las deudas que existan a cargo del causante para el momento de la apertura de la sucesión, los gastos de traslado del cadáver al lugar de inhumación y de los embalsamamientos, exequias y entierro, así como también los gastos de apertura de testamento, los de inventario,
avalúo y declaración de la herencia, por mencionar algunos. Es necesario mencionar que no se consideran parte del pasivo las deudas que estén prescritas para la fecha de la muerte del causante, aun cuando fuere renunciada la prescripción. Asimismo, aquellas las declaradas y reconocidas por el testamento o la que conste en documento privado suscrito por el causante, cuando no existan otros elementos que las comprueben, por mencionar algunas. En cuanto a las excepciones, exoneraciones, desgravámenes y reducciones, en el artículo 8 se señala que están exentos de impuestos los entes públicos territoriales, la cuota hereditaria que corresponda a los ascendientes, descendientes, cónyuges y padres e hijos por adopción, cuando no exceda de 75 unidades tributarias. Y las entidades públicas no territoriales que ejerzan primordialmente actividades de beneficencia y de asistencia o protección social, siempre que destinen los bienes recibidos o su producto al cumplimiento de estos fines. Por otro lado, en cuanto a su declaración a los fines de la liquidación del impuesto, los derechos y legatarios o cualquiera de ellos deberán presentar dentro de los 180 días siguientes de la apertura de la sucesión una declaración jurada del patrimonio gravado conforme a la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. En conclusión, podemos decir que las sucesiones, tanto testamentarias como ambientato, poseen un cuerpo normativo como lo es el Código Civil, que regula las actuaciones de todos los personajes que la integran, como lo son el testador, los herederos, sustitutos y las personas llamadas a la representación. Cada actuación representa una institución dentro del derecho sucesoral. De allí radica la importancia para nosotros como futuros profesionales del derecho de conocer cada institución para buen ejercicio profesional. En esta oportunidad esto es todo. Muchas gracias.